Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. El establo de cría de las hermanas Luna. 37 hombres fueron encontrados encadenados en ese establo después de años de haber desaparecido. Esto es lo que la Policía Rural de Zacatecas descubrió en 1901 en lo profundo de la Sierra de Órganos. Pero la verdadera pesadilla no fue el descubrimiento, fue cuánto tiempo lo supo todo el mundo. Durante 20 años, hombres desaparecieron a lo largo del antiguo Camino del Cieno. Jóvenes viajeros, jornaleros en busca de trabajo. Caminaban hacia la hacienda Luna y simplemente se desvanecían. El pueblo murmuraba sobre las dos hermanas que vivían solas allí arriba, Elena y Sofía Luna, susurraban sobre su comportamiento antinatural y su capacidad para cautivar a los hombres. El alcalde Ramiro Torres culpó a la serranía, los llamó accidentes. Pero cuando aquel periodista de la Ciudad de México empezó a hacer preguntas, encontró algo mucho peor que un asesinato, un granero lleno de hombres destrozados, algunos tan idos que no podían recordar sus propios nombres. Usados, criados, mantenidos como animales. El reportero pensó que buscaba una historia. En cambio, se convirtió en la víctima número 38. ¿Cómo pudo un pueblo entero elegir el silencio mientras decenas de hombres sufrían a solo kilómetros de distancia? El polvo frío nunca se asentó del todo en Mina Vieja, se aferró a todo como un fino sudario gris que hacía que el pueblo minero se sintiera perpetuamente atrapado entre estaciones. Ernesto Alarcón sintió que se le cubría la garganta mientras bajaba del tren de la mañana, con su cartera de cuero cargada de recortes de periódicos y fotografías de hombres que simplemente habían desaparecido. 26 años y ya cargando el peso de tantas preguntas sin respuesta. Había viajado desde la capital siguiendo rumores de una historia que la mayoría de las personas razonables habrían descartado como folclore serrano. Pero Ernesto había aprendido hacía mucho tiempo que las verdades más inquietantes a menudo se escondían tras las explicaciones más convenientes. Los informes de personas desaparecidas se extendían 2 décadas atrás, dispersos por diferentes municipios como migas de pan que no llevaban a ninguna parte. Peones, en su mayoría hombres que buscaban trabajo en las minas de carbón, recorriendo las remotas barrancas de Zacatecas. Hombres jóvenes con manos callosas y bolsillos vacíos que habían caminado hacia las montañas y nunca salieron. Los registros oficiales eran escasos y llenos de la indiferencia casual de las fuerzas del orden de un pueblo pequeño, más preocupados por mantener la paz que por buscar respuestas incómodas. Pero Ernesto había notado lo que otros habían pasado por alto o elegido ignorar. Cada desaparición había ocurrido dentro de un radio de 15 kilómetros del antiguo Camino del Cieno. Un camino de tierra sinuoso que serpenteaba a través de las partes más aisladas del municipio antes de terminar en una única y erosionada hacienda. El alcalde Torres estaba sentado detrás de su escritorio como un hombre que había echado raíces allí, su enorme figura desbordaba los bordes de una silla que claramente había visto décadas mejores. Sus ojos sostenían la mirada cansada y resignada de alguien que había pasado demasiados años explicando cosas que desafiaban la explicación. «Está perdiendo el tiempo, hijo», dijo, sin levantar la vista del montón de papeles que fingía leer. «Estas sierras se comen a la gente. Siempre lo han hecho. Los pozos de minas se derrumban, los arroyos se desbordan, los hombres se pierden en el bosque y mueren congelados en invierno. No hay nada misterioso en ello, solo la naturaleza tomando lo que es suyo». Pero Ernesto había leído los informes, había visto el patrón que Torres no pudo o no quiso reconocer. «¿Qué pasa con las hermanas Luna?», preguntó, viendo cómo el alcalde apretaba la mandíbula casi imperceptiblemente. Su propiedad parece ser mencionada en varias declaraciones de testigos, hombres vistos dirigiéndose hacia esa dirección antes de desaparecer. La risa de Torres fue áspera y amarga. «Las lunas son reservadas. Siempre lo han sido. Elena y Sofía viven allí desde que su padre murió hace 15 años. La gente del pueblo las deja tranquilas,
y ellas nos dejan tranquilos. Así funciona en un lugar como este. Finalmente levantó la vista, sus ojos duros como piedras de río. Haría bien en recordarlo, señor Alarcón. No nos gusta que gente de fuera provoque problemas donde no los hay. El propio pueblo parecía hacerse eco de la advertencia de Torres. La conversación se detuvo cuando Ernesto entró en la tienda de abarrotes, la oficina de correos, el pequeño restaurante que servía café tan fuerte que podía quitar la pintura. Los ojos lo seguían con la intensidad sospechosa de la gente que protege algo preciado y frágil. Cuando preguntó por los hombres desaparecidos, sobre el camino del cieno, sobre cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su investigación, se encontró con el tipo de silencio que parecía deliberado y practicado. Fue la señora Guadalupe, la anciana que dirigía la pensión donde Ernesto había alquilado una habitación, quien mencionó por primera vez los susurros. Ella le trajo café en su segunda noche, con las manos ligeramente temblorosas al dejar la taza. Está preguntando por cosas que deberían permanecer enterradas, dijo sin preámbulos. Las mujeres Luna no son naturales. Nunca lo han sido. Su padre era bastante extraño, que Dios lo tenga en su gloria. Pero con esas muchachas, algo anda mal con ellas. Mal en el alma. Ernesto se inclinó hacia adelante, sintiendo la grieta en el muro de silencio del pueblo. ¿Qué quiere decir? La señora Guadalupe miró hacia la ventana como si esperara ver a alguien escuchando en el crepúsculo. Embelezan a los hombres, susurró. Eso es lo que dice la gente. Los hombres suben esa sierra a su lugar y no regresan. Ha sido así desde que eran jóvenes, quizá hace 20 años. Viajeros, sobre todo. Hombres de paso que nadie extrañaría de inmediato. Las palabras de la anciana flotaban en el aire como humo, imposibles de comprender, pero imposibles de ignorar. Ernesto presionó para obtener más detalles, pero la señora Guadalupe ya se había retirado tras el mismo muro de silencio que protegía al resto del pueblo. Será mejor que termine sus asuntos aquí y se vaya, dijo ella, recogiendo su plato de comida vacío con manos temblorosas. Hay piedras que es mejor no mover. La mañana siguiente trajo cielos grises y la promesa de lluvia, un clima perfecto para lo que había planeado. El camino del cieno apenas era lo suficientemente ancho para una carreta, atravesando bosques densos que parecían tragarse el sonido y la luz por igual. Ernesto caminó durante más de una hora antes de que los árboles finalmente dieran paso a un claro donde la hacienda Luna se alzaba como un animal herido. La casa en sí no tenía nada de especial. Una simple estructura de madera que había soportado demasiados inviernos duros y no le importó lo suficiente, pero fue el granero lo que le puso los pelos de punta a Ernesto. Un edificio bajo que parecía extrañamente fortificado para una ubicación tan remota. Viejas vigas reforzaban las paredes, y las ventanas habían sido tapiadas desde el interior con tablones que parecían recién instalados. Gruesas cerraduras de hierro aseguraban las puertas, más cerraduras de las que cualquier granero tenía derecho a necesitar. Mientras Ernesto se encontraba al borde del claro, un sonido llegó desde el interior del granero que le heló la sangre. Zumbaba bajo y rítmico y extrañamente triste, como si alguien dentro cantara una canción de cuna para consolarse de una desesperación inimaginable. El sonido subía y bajaba con una cualidad casi hipnótica, a la que ocasionalmente se unían otras voces en una armonía que hablaba de una familiaridad practicada con cualquier ritual que se estuviera llevando a cabo detrás de esas ventanas tapiadas. La puerta de la hacienda se abrió antes de que Ernesto pudiera llamar, como si lo hubieran estado observando desde el momento en que entró al claro. La mujer que estaba en la puerta era alta y angulosa, su rostro severo tallado por años de penurias en la sierra, y algo más profundo. Algo que se había calcificado en una sospecha permanente del mundo más allá de su propiedad. Elena Luna lo miró con ojos que no tenían calidez, ninguna curiosidad sobre por qué un extraño había caminado por su camino de montaña en una mañana gris de octubre. Ella simplemente esperó, sus poderosas manos agarrando el marco de la puerta. Señorita Luna,
dijo Ernesto, quitándose el sombrero con una cortesía practicada. Soy Ernesto Alarcón, de la Gaceta de la capital. Esperaba poder hablar con usted sobre la vida en estas montañas, quizás para una historia sobre las familias que han establecido sus hogares en estos lugares remotos. Pero la expresión de Elena no se suavizó. No hablamos con gente de periódicos, dijo, su voz tenía la firmeza plana de alguien acostumbrado a tener la última palabra. De algún lugar detrás de ella llegó una suave risa musical que erizó los pelos de los brazos de Ernesto. Otra mujer apareció en la puerta, más baja que su hermana, pero con los mismos rasgos marcados. Sin embargo, donde el rostro de Elena era duro como el granito, Sofía Luna tenía una expresión de asombro infantil que parecía completamente en desacuerdo con sus 40 y tantos años. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado vacía, como una máscara que había sido pintada y nunca removida. Ahora, hermana, dijo Sofía, su voz con la cadencia de canto de alguien que le habla a un niño. Quizás el caballero solo quiere escuchar sobre cómo servimos al Señor con sencillez. ¿No sería bonito contarle a alguien cómo vivimos según su palabra? Volvió esa sonrisa inquietante hacia Ernesto, y él sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Somos mujeres temerosas de Dios, señor Alarcón, cuidando esta tierra y realizando su trabajo durante 15 años desde que nuestro querido padre pasó a la gloria. Elena apretó la mandíbula, pero se hizo a un lado para dejar pasar a Ernesto al porche cubierto. El interior de la hacienda era sencillo pero limpio. Textos religiosos cubrían toda la superficie disponible, junto con hierbas secas que colgaban en manojos de las vigas. El olor era abrumador, salvia y lavanda y algo más que Ernesto no pudo identificar, algo medicinal y ligeramente dulce. Durante casi una hora, las hermanas hablaron de sus vidas sencillas con el heredero experto de personas que habían contado la misma historia muchas veces antes. Pero justo cuando Ernesto se estaba preparando para irse, lo vio. El pájaro de madera estaba sentado en una pequeña mesa cerca de la puerta, tan perfectamente tallado que parecía listo para alzar el vuelo. Ernesto había visto docenas de los carteles de personas desaparecidas en su investigación. Jacobo Méndez, de 24 años, un tallador de madera ambulante que había desaparecido 5 años antes. El cartel mencionaba que Méndez era conocido por tallar pequeños pájaros, cada uno único, cada uno con su estilo distintivo de intrincado trabajo de plumas que los hacía parecer casi vivos. El pájaro en la mesa de las hermanas Luna era idéntico al que aparece en la fotografía de Méndez, hasta las pequeñas muescas que representaban plumas individuales y la forma en que inclinaba la cabeza, como si escuchara algún sonido distante. Ernesto sintió que su racionalización cuidadosamente construida se derrumbaba como una casa de naipes. Esto no fue coincidencia. Esta era una prueba que estaba a la vista de todos, como un trofeo. Logró mantener la compostura lo suficiente como para agradecer a las hermanas por su tiempo, pero sus manos temblaban mientras caminaba de regreso por el camino del cieno. Y el zumbido del granero parecía seguirlo mucho después de que la hacienda desapareciera detrás de los árboles. Esa noche, Ernesto irrumpió en el juzgado con una habilidad que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera como periodista respetable. Los registros de propiedad contaban una historia de adquisición metódica que había pasado desapercibida. Durante los últimos 20 años, las hermanas Luna habían comprado en silencio cada pedazo de tierra que rodeaba su hacienda original usando dinero sin fuente aparente. 12 parcelas separadas, cada una comprada al contado, creando un reino de aislamiento. Los archivos de personas desaparecidas pintaron un panorama aún más sombrío. Todos los hombres que habían desaparecido fueron vistos por última vez cerca del camino del cieno o preguntando cómo llegar a la hacienda Luna. Todos eran jóvenes. Todos viajaban solos. Todos habían desaparecido sin dejar ni una sola huella. Era casi el amanecer cuando Ernesto encontró la denuncia enterrada profundamente en una caja de casos desestimados. Las palabras de un predicador viajero llamado Ezequiel Paz, quien había acusado a las hermanas Luna de seducciones impías y retener a un hombre contra su voluntad, violando la decencia cristiana y la ley humana.
El predecesor del alcalde Torres había desestimado la denuncia como los delirios de un borracho. No se llevó a cabo ninguna investigación. Ernesto se sentó a la pálida luz de la mañana que entraba por las ventanas, la denuncia temblaba en sus manos mientras finalmente comprendía la magnitud de lo que enfrentaba. No se trataba solo de una historia sobre hombres desaparecidos o mujeres extrañas. Se trataba de una conspiración de silencio que se remontaba a décadas atrás. 3 noches después, Ernesto regresó por el camino del cieno, con los bolsillos pesados por las herramientas de allanamiento que nunca imaginó que necesitaría. A medianoche, los únicos sonidos provenían del granero, ese zumbido bajo que nunca parecía cesar. La puerta del granero cedió ante su palanca con un crujido de madera protestando. Ernesto se coló dentro y cerró la puerta tras él. El olor lo golpeó primero, una mezcla de cuerpos sin lavar y desechos humanos, y algo más, algo medicinal y empalagoso que le revolvía el estómago. Lo que vio allí lo perseguiría por el resto de sus días. Estaban encadenados a las paredes y vigas de soporte como animales. Casi 3 docenas de hombres en diversos estados de deterioro físico y mental. Algunos tan delgados que sus costillas se veían a través de una piel pálida como el pergamino. Otros se mecían hacia adelante y hacia atrás en un ritmo que coincidía con el zumbido, con los ojos vacíos. Las cadenas eran eslabones de hierro nuevos y pesados que habían sido atornillados a los cimientos del granero con una permanencia que hablaba de años de planificación. Fue cerca de la parte trasera del granero que Ernesto encontró a Gabriel, un joven que no podía tener más de 25 años. Su cabello oscuro estaba enmarañado, pero sus ojos aún conservaban un destello de inteligencia. «No eres uno de ellas», susurró Gabriel, su voz descolorida. «Por favor, tienes que sacarnos de aquí». Ernesto se arrodilló a su lado. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «3 meses. Tal vez 4», respondió Gabriel. Me dirigía al oeste. Me ofrecieron comida. El té tenía un sabor extraño, amargo, y cuando desperté, estaba aquí. Las hermanas nos usan para trabajar durante el día. Nos obligan a trabajar sus campos. Pero por la noche, vienen por nosotros. Nos drogan con hierbas que nos hacen obedientes, nos hacen olvidarnos de nosotros mismos. Y después, nos encadenan de nuevo como si no fuéramos más que ganado de cría. Ernesto comenzó a trabajar en la cadena de Gabriel con la palanca. «Te voy a sacar de aquí», prometió. «Solo yo no será suficiente», dijo Gabriel, comprendiendo. «Si te llevas a uno de nosotros, sabrán que alguien estuvo aquí. Moverán a los demás. Probablemente los maten en lugar de exponerse. Necesitas ayuda. Trae a la Policía Federal». Pero mientras Ernesto trabajaba en la cadena, la puerta del granero se abrió detrás de ellos con un chirrido que pareció anunciar el fin de la esperanza misma. Elena Luna se quedó recortada contra la luz de la luna, su poderosa figura llenaba la puerta como un ángel vengador. En sus manos llevaba un mango de hacha desgastado. «Bueno, ahora», dijo, su voz transmitía una tranquila satisfacción. «Parece que tenemos otro voluntario para la obra del Señor». Ernesto se puso de pie, agarrando la palanca con manos torpes. Él había ensayado lo que diría si lo descubrían, pero ante la realidad de la fría sonrisa de Elena, todas sus palabras se evaporaron. «No lo entiendes», empezó. Pero Elena ya se estaba moviendo. Tomás blandió la palanca en un arco torpe que ella esquivó fácilmente, entrando en su alcance y haciendo caer el mango del hacha sobre su cráneo con un sonido como partir leña. El dolor explotó en su cabeza mientras se desplomaba en el suelo del granero. Cuando la conciencia regresó, Ernesto se encontró encadenado a la pared junto a Gabriel, con la cabeza palpitando y su boca con sabor a sangre y hierbas amargas. Elena estaba frente a él. «Bienvenido a la familia, señor Alarcón», dijo. Y Ernesto se dio cuenta con creciente horror de que ya no era el narrador de esta historia. Se había convertido en parte de ella, otra víctima en una pesadilla que no daba señales de terminar.
El tiempo se volvió un concepto sin sentido en la oscuridad sofocante del granero, medido no por el paso de los días, sino por el ritmo del tormento que regía su existencia. Ernesto descubrió que las hermanas operaban con un horario tan rígido como cualquier fábrica, levantándose antes del amanecer para atender sus legítimas labores agrícolas. Mientras sus cautivos permanecían encadenados en la sombra, surgiendo solo cuando la luz del día podía enmascarar la presencia de sus esclavos como mano de obra contratada. El engaño fue tan completo, tan practicado, que Ernesto empezó a comprender cómo una comunidad entera podía permanecer voluntariamente ciega ante los horrores que sucedían más allá de su mirada cuidadosamente desviada. Fue durante su tercera semana de cautiverio cuando Ernesto fue testigo del verdadero alcance de la metodología de las hermanas Luna. Sofía llegó al granero con una bandeja de madera cargada con tazas de barro llenas de lo que parecía ser un té común y corriente. Su sonrisa infantil nunca vaciló mientras iba de prisionero en prisionero con el cuidado gentil de una niñera. Pero Ernesto había aprendido a vigilar sus ojos, había visto la inteligencia calculadora que acechaba tras su expresión vacía. Cuando se arrodilló junto a un hombre mayor llamado Benito, que había estado allí tanto tiempo que solo respondía al nombre de el 12, su voz adquirió la cualidad de canto de alguien que recita una escritura amada. «Beban, mis queridos», dijo ella, acariciando el cabello enmarañado de Benito con ternura maternal. Esto les ayudará a recordar su propósito, les ayudará a entender el hermoso trabajo que estamos haciendo juntos. El Señor los ha elegido a todos para algo especial, algo puro y sagrado que el mundo exterior no comprendería. Benito bebió sin resistencia, sus ojos ya vidriosos con la resignación de alguien cuyo espíritu había sido quebrado tan completamente que la obediencia se había vuelto su único refugio contra el dolor. Ernesto rechazó el té, ganándose un golpe del hachazo de Elena que dejó su visión bañada en estrellas. Pero incluso a través de su dolor, observó la transformación de Sofía cuando su hermana asumía las tareas de cumplimiento. La máscara infantil se deslizó como ropa desechada, revelando una mente que era al mismo tiempo brillante y completamente insana. «¿Aún crees que eres mejor que nosotras?», le dijo Sofía a Ernesto, su voz perdiendo toda pretensión de inocencia. «¿Aún crees que entiendes lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal? Pero aprenderás, igual que ellos han aprendido. Estamos construyendo el paraíso aquí, un alma a la vez, un linaje perfecto, y nos vas a ayudar, ya sea que tu mente orgullosa lo acepte o no». La revelación golpeó a Ernesto como un golpe físico. Sofía no era la ingenua cómplice de Elena, la lastimosa víctima de la dominación de su hermana que él había asumido. Ella era la artífice de toda su filosofía, la mente enferma que había transformado el trauma personal en una teología retorcida de la supremacía femenina y la subyugación masculina. Gabriel le había advertido sobre las peores partes, lo había preparado tanto como cualquiera podría estar preparado para los rituales que tenían lugar después del anochecer. Cuando el granero se convertía en un templo para la visión pervertida de Sofía. Ernesto aprendió a reconocer las señales, la forma en que Sofía preparaba sus especialidades con hierbas que dejaban a los hombres conscientes pero obedientes, reducidos a marionetas tambaleantes que apenas podían recordar sus propios nombres a la mañana. El aspecto más horroroso de su cautiverio no eran las cadenas ni los trabajos forzados, ni siquiera las violaciones nocturnas que Sofía llamaba Sagrada Comunión. Fue la destrucción sistemática de la identidad, el cuidadoso desmantelamiento de todo lo que hacía a un hombre ser el mismo hasta que solo les quedaban a las hermanas las partes útiles. Había un prisionero al que llamaban el 7, que había olvidado su verdadero nombre tan completamente que no respondía a ningún otro, que realizaba sus tareas asignadas con la precisión mecánica de un juguete de cuerda. «Aquí es donde pertenezco», dijo el 7 con la certeza absoluta de los adoctrinados a fondo. «Las hermanas se encargan de nosotros, nos dan un propósito. ¿Por qué querría irme?». Gabriel se mantuvo fuerte, su voluntad inquebrantable después de 4 meses de cautiverio. Fue Gabriel quien le enseñó a Ernesto los pequeños actos de rebelión que mantenían viva su humanidad.
Compartían restos de comida, susurraban los nombres de sus seres queridos para mantener frescos los recuerdos. Me llamo Gabriel Solís, susurraba. Vengo de Chihuahua. Tengo una hermana que se llama Rebeca, y probablemente ya esté casada. Iba a Colorado a trabajar en las minas de plata y enviar dinero a casa. Ernesto se unió a esta resistencia silenciosa, compartiendo historias de su vida en la Ciudad de México, su trabajo en el periódico, el editor llamado Señor Herrera. La repetición se convirtió en una oración, una declaración de identidad que las hermanas no podían envenenar ni encadenar. El corazón de Ernesto dio un salto de desesperada esperanza cuando escuchó voces familiares fuera del granero una mañana gris de noviembre. Reconoció los tonos ásperos del alcalde Torres preguntando por el periodista desaparecido. A través de los huecos en las ventanas tapiadas del granero, Ernesto pudo ver la considerable corpulencia de Torres. Ese reportero vino haciendo preguntas tontas, dijo Elena, con la practicada indignación de los justamente agraviados. Borracho como un rey, hablando tonterías. Lo dejamos ir, le dijimos que éramos mujeres temerosas de Dios, que no necesitábamos ese tipo de problemas. La última vez que lo vimos, se estaba tambaleando de regreso al pueblo. Ernesto gritó hasta quedarse sin voz, se arrojó contra sus cadenas hasta que sus muñecas sangraron. Pero el granero estaba sólidamente construido, diseñado para amortiguar el sonido, y Torres no mostró ninguna inclinación a investigar más allá de la explicación requerida. Bueno, su editor ha estado haciendo preguntas, dijo Torres, aunque su tono sugería que consideraba el asunto cerrado. Le diré que el hombre se fue, probablemente persiguiendo otra historia. Estos periodistas no son gente confiable. Cuando el caballo de Torres desapareció por el camino del cieno, Ernesto sintió que algo moría en su interior. La comprensión se apoderó de él como un sudario. No habría rescate. La comunidad había elegido la ceguera voluntaria. La ley había elegido la ignorancia conveniente. Y las hermanas Luna continuarían su trabajo. El plan comenzó a tomar forma durante las largas noches de noviembre. Gabriel había estado estudiando la tabla suelta del suelo cerca de sus cadenas durante semanas, trabajando en ella con la paciencia de un hombre que comprendió que la prisa significaría la muerte. El tablero se había debilitado por años de humedad y abandono, y Gabriel descubrió que al aplicar presión en el ángulo correcto, podía romper el anillo de hierro que sujetaba la cadena de su tobillo al suelo del granero. La tormenta llegó una noche de diciembre, cuando la temperatura había descendido por debajo del punto de congelación. Ernesto reconoció la tempestad que se acercaba como la oportunidad que habían estado esperando. El trueno enmascararía el sonido de las cadenas al romperse. Gabriel trabajó en su cadena con una intensidad desesperada. Finalmente, con un sonido como el de un hueso al romperse, el anillo de hierro se desprendió de sus amarras. Fuego, le susurró a Ernesto, su voz apenas audible por encima de la creciente tormenta. Prenderé fuego al heno para atraerlas. Cuando vengan corriendo, tú llegas a la hacienda. Hay un viejo rifle de caza sobre la repisa de la chimenea, y Sofía guarda las llaves de todas nuestras cadenas en una caja de madera junto a su cama. Las primeras llamas prendieron justo cuando un tremendo trueno sacudió el edificio hasta sus cimientos. El fuego se propagó con una velocidad aterradora. La puerta del granero se abrió de golpe como si la hubiera pateado la bota de un gigante, y Elena cargó a través del humo, con el mango de su hacha levantado y asesinato en sus ojos. Pero ella esperaba encontrar a sus prisioneros encogidos de miedo, no una rebelión coordinada. Gabriel respondió a su ataque con un trozo roto de cadena, mientras que Ernesto, liberado por el caos, se abrió camino luchando a través del humo, hacia la hacienda. La vista que lo recibió en la cocina de las hermanas Luna fue como un vistazo a la mentalidad organizativa detrás de 20 años de horror sistemático. La caja de madera de Sofía no solo contenía llaves, sino registros detallados escritos con su cuidadosa letra, documentando a cada hombre que habían tomado, cada ritual que habían realizado, y cada hijo nacido de sus uniones impías. Cuando Ernesto regresó al granero, se encontró con una escena de la peor pesadilla de Dante.
El fuego había engullido casi la mitad de la estructura. Sofía yacía desplomada contra la pared del fondo, con el cuello doblado. Elena, sin embargo, aún estaba de pie, con el rostro, una máscara de dolor y rabia. «La has matado», gritó, la voz quebrada. «Has asesinado a la mujer más santa que jamás haya respirado, y ahora todos arderán por ello». Pero los otros prisioneros habían encontrado sus propias armas, cadenas, herramientas agrícolas y trozos de madera rota que se convirtieron en garrotes. Se movieron como uno solo, impulsados por una furia colectiva que fue al mismo tiempo hermosa y terrible de presenciar. El cuchillo de Elena cayó al suelo mientras ella desaparecía bajo una ola de cuerpos que habían sido reducidos a nada y ahora exigían que se les devolviera todo. Las semanas que siguieron se confundieron en una neblina de testimonios e investigaciones de agentes de la Policía Federal haciendo preguntas que deberían haberse hecho décadas antes. El artículo de Ernesto, La cosecha silenciosa de Mina Vieja, se convirtió en noticia de primera plana, provocando indignación y llamamientos a la reforma. El alcalde Torres fue destituido en desgracia, enfrentando cargos de negligencia criminal. Los hombres supervivientes se fueron reuniendo poco a poco con sus familias, aunque muchos nunca se recuperarían completamente del daño psicológico. Gabriel regresó a Chihuahua, donde su hermana Rebeca nunca había dejado de esperar noticias de él. Ernesto se convirtió en un héroe reacio, pero el elogio sonó vacío. Conservó una fotografía de la escena del crimen en su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio del precio que la verdad exigía. La imagen mostraba el granero de las hermanas Luna después del incendio. Sus vigas carbonizadas se extendían hacia un cielo gris como las costillas de una bestia enorme. En primer plano, apenas visibles entre los restos manchados de humo, estaban las cadenas que habían sujetado a tantos hombres durante tanto tiempo, finalmente rotas, pero para siempre. Marcando el lugar donde el mal había florecido, en el silencio de la gente común que eligió no ver. No permitas que historias como esta se pierdan en el olvido y el silencio. Dale, me gusta, a este video para ayudar a que la verdad salga a la luz, y suscríbete a este canal para unirte a la búsqueda de más narrativas oscuras que la historia oficial eligió ignorar. Dios los bendiga.